Buenos días. Vamos a hablar hoy día del tema 20. El tema 20 se refiere a las interrelaciones restaurativas. Es decir, es un complemento de la clase teórica anterior que han tenido. Las interrelaciones restaurativas, y es importante saber para esto el manejo del espacio biológico, manejo del espacio supracristal, qué elementos componen el espacio supracrestal. Ustedes ya saben, por encima de la cresta ósea tenemos el tejido conectivo, el epitelio de unión y el surco gingivo-dentario. Entonces, el manejo de este espacio es bien importante en las relaciones, interrelaciones con las restauraciones que realizamos nosotros en nuestros pacientes. Es decir, la interrelación entre la salud periodontal y la restauración de los dientes es inseparable. Para que las restauraciones sobrevivan en el tiempo, el periodonto debe permanecer sano, de modo que retengan a los dientes. Es importante dar tratamiento a las restauraciones para que estén en armonía con los tejidos circundantes, para mantener o mejorar la apariencia estética del paciente. La colocación del margen en el ancho biológico. Uno de los aspectos más importantes es saber colocar a una distancia apropiada el margen de una restauración, ya sea una corona, una carilla o una restauración o una simple curación que vayamos a hacer en nuestros pacientes. Los aspectos más importantes de la interrelación restaurativa, entonces, es localizar el margen de la restauración en forma apropiada para no invadir el ancho biológico que nosotros llamamos. Es decir, esto con la finalidad de mantener la salud periodontal. Es decir, también lo que deben manejar este tema son los odontólogos restauradores, y dentro de los cuales nosotros también nos podemos adherir a este campo. Es decir, la función del ancho biológico es importante para preservar los tejidos que estén sanos y sobre todo mantener la forma gingival alrededor de una restauración que nosotros vayamos a hacer en nuestros pacientes, ya sea una corona, sobre todo en el área anterior. Ahora están de moda los lentes de contacto, las carillas de porcelana, que sobre todo ayudan mucho en la parte estética, que es lo que se busca más ahora en la actualidad. También es importante tener conocimiento del ancho biológico y tener la información necesaria, a qué medida yo debo colocar los márgenes de mi restauración para, sobre todo, mantener la zona estética. El, el objetivo principal de conocer estos detalles consiste en fundamentalmente ocultar la unión que existe entre la restauración y el margen del diente. Han debido ver ustedes en la anterior clase que se presentan diferentes opciones de colocación del margen de la restauración. Una puede ser supragingival, otra puede ser equigingival, a borde, digamos, la restauración con el margen gingival, y otra que en que la restauración ingresa ligeramente debajo del surco gingivo dentario. Entonces, ¿qué es lo que debemos saber nosotros de básico? Por favor, alguien está con su micrófono abierto, por favor, puede cerrar. Le doy gracias, por favor. Es necesario conocer, digamos, esto que llamamos ancho espacio biológico. Nosotros tenemos el hueso supracrestal, acá en este espacio tenemos el conectivo supracrestal, en este otro le sigue el epitelio de unión y luego posteriormente tenemos el surco gingivo-dentario que termina en el margen gingival. Todo este espacio biológico que se ha venido a denominar
se ha venido a concluir que aproximadamente mide en promedio, en general, 3 milímetros el espacio biológico. ¿Qué componentes vamos a ver importantes que hacen al espacio biológico? Fundamentalmente tenemos al tejido conectivo, ¿sí? El epitelio de unión, generalmente Garguillo, uno de los investigadores, ha visto que este tejido conectivo mide en promedio 1,04 y el epitelio de unión mide generalmente entre 0,97 y luego el surco gingivo dentario aproximadamente 1 milímetro. Entonces, ¿qué componentes vamos a ver que tiene el espacio biológico? Son fundamentalmente conectivo, epitelio de unión y el epitelio del surco. El espacio biológico, ya hemos visto que también han debido ver anteriormente, hay una tabla que ha hecho prácticamente y ha definido Garguglio a través de estudios que ha realizado antropológicos, diferentes mediciones que se ha podido apreciar en diferentes estructuras ya en los estudios que ha realizado Gargullo, la inserción del conectivo va a ocupar 1,07 milímetros. Generalmente llegó a la conclusión, Gargullo, y el epitelio de unión generalmente tiende a ocupar 0,97 milímetros. Entonces, todo este otro componente, estos otros dos componentes, vienen a formar el ancho biológico. Y si unimos el surco gingivo dentario, vamos a considerar ya espacio biológico, ¿ya? Entonces, el ancho biológico va a estar dado por el epitelio de unión y de la inserción de tejido conectivo solamente, es decir, dos componentes solamente. Eso debo saber y tener en consideración a la hora de que yo esté trabajando en todo momento sobre el territorio de la restauración y la relación con el periodonto. El espacio biológico, este señor Nevis ha determinado en conjunto, digamos, ha sacado un promedio general de todo el espacio biológico que aproximadamente mide 1, 1, 1, tanto el conectivo, epitelio de unión y el surco gingivo dentario. Entonces, tenemos que tener en consideración también este estudio que ha realizado Nevis del espacio biológico en su conjunto. En realidad medirían 3 milímetros, ¿no es cierto? Pero a la hora nosotros de ir ya sobre el paciente, debemos saber que hay un biotipo fino, se presenta también un biotipo ancho. ¿Qué características tiene un biotipo fino? Generalmente tiene un margen gingival fino, ¿ya? Y lo otro es que voy a ver que el biotipo fino tiene unas papilas bastante altas, ¿ya? Y las piezas dentarias generalmente tienen más alto que ancho. Entonces, el periodonto fino generalmente se ha visto que la longitud de la unión dentogingival es menor en el biotipo gingival fino. Eso debo saber también. Es decir, cuando yo esté sondeando a un paciente con biotipo gingival fino, generalmente la unión o el surco midiendo me va generalmente medir 1, 1,5, 2, hasta 3 de profundidad. Y eso, digamos, debo tener en cuenta siempre a la hora de ver un biotipo gingival fino. Y otra cosa que voy a ver, la forma de la papila va a ser más alta, la característica de los dientes va a ser más alta que ancha, a diferencia del biotipo gingival ancho. Esto es fundamental, conocer o manejar esta información a la hora de realizar sobre qué tipo de paciente estoy haciendo mi restauración. Si yo voy a trabajar en un biotipo ancho, generalmente la encía es más gruesa y va a tener la unión de dento gingival más larga.
Entonces, y la profundidad del surco va a ser un poquito más larga. Y, por ejemplo, a uno fino va a tenderme a medir, digamos, 1.5 a 2. En uno de tipo grueso puede sobrepasar los 3, puede llegar tranquilamente a los 3 o sobrepasar. Eso debo saber y tener siempre en consideración a la hora de abordar un paciente. Se ha visto que en promedio general, fíjense, se ha visto diferentes mediciones en un paciente joven y en un paciente adulto, pero se ha sacado un promedio general, tanto del tejido conectivo o supracrestal, del epitelio de unión y el epitelio del surco, se ha tomado en conclusión que mide 1, 1, 1. ¿Ya? Eso es importante saber. Y lo otro, cuando yo esté abordando un paciente joven, debo saber que aproximadamente el surco me va a medir 0.8 milímetros. El epitelio de unión en el paciente joven tiende a ser un poquito más largo y el conectivo es generalmente en promedio 1 milímetro. Eso debo considerar a la hora de abordar un paciente joven. En cambio, si yo tengo un paciente adulto, voy a ver que lo que más predomina es el surco. Entonces, en este tiende a medir 1.7 milímetros y apenas el epitelio de unión mide 0.7 y el conectivo siempre se va manteniendo. Si nos damos cuenta entre un joven y un adulto, siempre a partir de la cresta hasta la base del epitelio de unión siempre tiende a medir 1 milímetro. Eso es bien importante a la hora de abordar, digamos, una restauración o un procedimiento de colocación de una corona o unos lentes de contacto, siempre tener en cuenta esos detalles. Ahora, que es fundamental que se considere que el margen de la preparación nunca se debe situar a menos de 2.5 milímetros de la cresta. Es decir, si yo, en este caso, por ejemplo, yo tenía los 3 milímetros, ¿no es cierto? Yo tengo 0.5 milímetros para ingresar, pero si yo ya invado un poquito más este espacio de 0.5 milímetros, ya estoy haciendo invasión de este espacio biológico, ¿ya? Entonces, tengan en consideración que en promedio tengo 3 milímetros y tengo para colocar el margen de mi restauración o de mi corona 0.5 milímetros. Si ya introduzco un poco más, ya voy a hacer invasión del espacio biológico. Entonces, eso es lo que nos dice en este acápite. Lo fundamental, una forma de ver, digamos, es que hay una técnica que se llama de ondeo con H, ondeo, para medir la distancia que hay entre la cresta y el margen gingival. Pero esta técnica de ondeo se la debe realizar con anestesia local en el paciente, porque nosotros introducimos nuestra sonda periodontal hasta tocar la cresta ósea alveolar y relacionar con el margen gingival y ver si realmente ha habido invasión del espacio biológico. Es una manera de poder evidenciar si ha habido o no ha habido invasión del espacio biológico. Y esta técnica de sondaje, digamos, de la cresta ósea, se debe hacer en diferentes lugares, como ya hacemos en nuestro periodontograma por 6 sitios, porque puede haber que en 2 sitios haya invasión y en los otros sitios, por ejemplo, no haya invasión del espacio biológico. Eso es importante a la hora de poder saber qué es lo que le está afectando, por qué el malestar de nuestro paciente cuando ya le he colocado una restauración. Cuando hay invasión del espacio biológico, lo otro que debo saber, ¿cuándo estoy invadiendo el espacio biológico? Fundamentalmente, nosotros hacemos el procedimiento del tallado de una corona, por decir, o de una restauración que voy a hacer. Lo fundamental es, digamos, cuando yo estoy invadiendo ligeramente subgingival con mi fresa. Entonces, en ahí yo puedo hacer tranquilamente la invasión del espacio biológico durante el tallado.
Otra forma de que yo hago invasión del espacio biológico es en el momento de la toma de la impresión de la preparación que he hecho para la realización de una corona. Generalmente se utiliza un hilo retractor. Eso se introduce debajo del surco gingivo-dentario y ahí en ese momento se produce invasión del espacio biológico. Y otra es durante la toma de impresiones. Una vez que ya he colocado mi hilo retractor, generalmente se tienden a utilizar dos hilos retractores, uno que está por debajo y uno más encima. Entonces, el que está más superior se tiende a sacar y se toma la impresión, y en ese momento se hace la toma de impresión y para captar los bordes de la preparación. Entonces, en este momento se hace invasión del espacio biológico. Y otro momento es durante el cementado de las restauraciones. Al utilizar materiales de cementación, tienden a introducirse en ese surco gingivo-dentario, y eso suele producir demasiado disconfort del paciente. Generalmente, una vez que yo le he cementado, de veces a la semana viene mi paciente, me está doliendo, sigue lo que me ha colocado la corona, sáqueme nomás, me duele, no puedo dormir, y es la queja principal. Lo otro que debemos hacer nosotros es proceder con la ayuda de una sonda exploradora a retirar o comprobar si hemos podido, por si acaso, dejar algún material o restos de cemento que esté causando ese disconfort en ese paciente y está empezando a generar una inflamación. Lo otro es que cuando yo hago una corona que es muy invasiva del espacio biológico, lógicamente que el paciente va a regresar muy pronto o se va a ver en el tiempo esos detalles. Esto es el momento cuando nosotros estamos tallando una preparación. Este momento es donde se hace invasión del espacio biológico. Generalmente este tipo de fresas nos ayudan mucho a no producir esta invasión demasiada del espacio biológico. Si nos damos cuenta, la punta de la fresa con la base misma tiene una forma cónica, y esta forma cónica es de aproximadamente 0,5 milímetros. Entonces, este tipo de fresas me ayuda mucho a no producir mucha invasión del espacio biológico durante el tallado, ¿ya? Entonces, esos detalles debo saber también qué tipos de fresas tengo que utilizar a la hora de hacer mi preparación. Lo otro es que yo cuando haga ya voy a hacer la toma de impresión, utilizo generalmente diferentes hilos retractores. Hay que saber colocar los hilos retractores, los diámetros de los hilos retractores. Entonces yo tengo que saber utilizar, si es un biotipo fino, yo voy a utilizar hilos delgados. Si es un biotipo grueso, yo voy a tender a utilizar hilos retractores gruesos, ¿ya? Entonces, eso es bien importante saber también a la hora de tomar la impresión, y tomar la misma impresión. Cuando yo estoy haciendo la toma de impresión, hay invasión del espacio biológico. Y lo otro que les decía es durante la cementación de la misma restauración, puede estar muy lindas, muy estéticas mis restauraciones, pero lo otro es que yo puedo dejar tranquilamente residuos de este cemento que puede producir disconfort en mi paciente y puede producir inflamación del área del espacio biológico, y lo que otro que va a producir una reabsorción de la cresta ósea alveolar en el tiempo. Otros factores que van a ser iatrogenia y que invaden el espacio biológico. Lo otro es que cuando, por ejemplo, hay coronas mal ajustadas, como en este caso, esto me va a hacer que se produzca, digamos, invasión del espacio biológico, pero por el acúmulo de placa bacteriana que se está produciendo. Lo otro es que fundamental que una restauración que vaya a colocar sea bien pulida y no haya demasiadas porosidades que me vayan a producir efecto inflamatorio.
Los puntos de contacto también son importantes a la hora de hacer una restauración. Cuando son incompetentes, no hay un buen punto de contacto, lo otro es que me va a hacer acúmulo y empaquetamiento alimenticio. La mala adaptación de los ganchos también va a producirme invasión muchas veces del espacio biológico y estos ganchos generalmente de prótesis me van a generar ya inflamación, aumento de volumen y edema de la área del espacio biológico. Otra característica que muchos pacientes generalmente se utilizan o se hacen hacer ortodoncia. En la colocación de las ortodoncias se utilizan bandas. Generalmente las bandas muchas veces se colocan con materiales digamos, de cementación y lo fundamental es que el ortodoncista vea que no esté invadiendo esas bandas el espacio biológico y tampoco solamente las bandas, sino que el cemento que contiene las bandas. Entonces, estos aparatos de retención pueden afectar de manera importante a la violación del espacio biológico y la generación de edema inflamatorio, lo cual va a llegar incluso a movilizar la pieza dentaria. Entonces, lo otro es que debo saber si yo hago una restauración muy sobreextendida, de hecho ya va a tener pérdida incluso de la forma de la papila. Fíjense, la forma es fundamental a la hora de colocar una restauración. Cuando es muy sobreextendida, se nota nomás que ahí ya empieza a formarse un edema inflamatorio. Entonces, la colocación de este tipo de restauraciones, incluso con el tiempo, va a generar este efecto inflamatorio y va a generar la presencia de recesiones gingivales o diastemas. El punto de contacto impelente, fíjense, cuando no hay buen punto de contacto, lo que generamos es este espacio que hay y va a haber empaquetamiento alimenticio y este empaquetamiento alimenticio va a generar un efecto inflamatorio a nivel del surco gingivo-dentario y va a producirse invasión del espacio biológico. ¿Cómo voy a hacer un enfoque terapéutico para eliminar estos factores iatrogénicos que podemos generar nosotros? Ver que en todo momento mi restauración esté bien pulida, eliminar siempre y chequear siempre con la ayuda de una sonda exploradora el cemento que vaya a quedar en forma sobrante y verificar esos detalles alrededor de toda la corona fundamentalmente. Y lo otro es fundamental crear un buen punto de contacto para que no haya empaquetamiento alimenticio. ¿Qué manifestaciones clínicas me va a producir la invasión del espacio biológico? Generalmente la inflamación marginal, la reabsorción del hueso alveolar y eso generalmente se produce por una iatrogenia que yo estoy causando. Y esto se puede ver fundamentalmente también podemos ver la presencia de recesiones gingivales, sobre todo en un paciente, yo estoy tratando a un paciente con biotipo gingival fino. Si es un biotipo gingival grueso, generalmente esta inflamación tiende a ser crónica y lo que se va a formar sobre todo es defectos infraóseos, generalmente de tipo vertical. Esto debo saber en todo momento y puedo corroborar con una radiografía estos detalles, tanto en el biotipo fino como en el biotipo grueso. La pérdida lo otro es que si yo voy a hacer una mala restauración, voy a hacer pérdida de la estética gingival en todo alrededor de la corona. Y eso me va a traer muchos problemas con el paciente porque me va a venir a reclamar que no me gusta lo que me ha hecho, por favor, no se ve bien, no era así. Entonces uno se va generando muchos problemas. Eso es fundamental a la hora de hacer una restauración. Lo otro que debo hacer es evitar hacer contornear mi corona de tal manera que invadan el espacio biológico, esté bien hecha mi corona, tenga estética, pero el sobrecontorneo va a generar mi inflamación y disconfort de mi paciente.
Entonces, la localización de los márgenes de las restauraciones debe ser dentro del surco gingival, pero la colocación del margen de la restauración no debe ser más allá de 0.5 milímetros. Y debo verificar siempre que esto sea respetado en todo momento, ¿ya? ¿Qué consecuencias conlleva la invasión del espacio biológico? Entonces, la acumulación de más placa bacteriana va a tender a acumular más placa bacteriana por lo que las encías se van a empezar a edematizar. Entonces, el paciente va a no poder controlar, digamos, el edema inflamatorio y por el edema va a tender a acumular más placa bacteriana. Lo otro va a generar mayor inflamación, aumento, incluso la formación de bolsas periodontales, va a haber la presencia de recesiones gingivales e incluso la presencia de hiperplasias gingivales. Entonces, la colocación de las restauraciones pueden tener diferentes posiciones en relación con el margen gingival. Esta puede ser supragingival, puede ser equigingival y subgingival, la que es aconsejable. Ahora, la parte de esta equigingival, generalmente anteriormente era muy difícil de realizar, es decir, borde con borde. Lo que nos traía era generalmente problemas estéticos, esta equigingival, pero ahora es una realidad con la colocación digamos, de las restauraciones que están borde, con tanto la restauración con el margen gingival. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la odontología adhesiva que ha llegado, por ejemplo, la colocación de las famosas laminillas o lentes de contacto. Y también la otra es que la parte adhesiva ha mejorado. Ahora tenemos materiales adhesivos que son por ejemplo, los famosas resinas fluidas que nos ayudan a disimular, por ejemplo, esta presencia de borde con borde. Antes había simplemente cementos que no coincidían con el color, pero ahora hay cementos resinosos que coinciden exactamente con el color de la restauración y hacen ese, digamos, camuflaje entre borde y borde de la restauración. La otra es que yo tengo generalmente las supragingivales, colocación de los márgenes de restauración supragingivales que generalmente están indicadas más en sectores posteriores. Y la otra que más utilizamos es la subgingival, pero en esta se corre el riesgo de hacer la violación del espacio biológico. Tener cuidado siempre a la hora de introducir cuánto voy a introducirme dentro del espacio subgingival, perdón. Entonces, fundamentalmente debemos saber que hay otros pacientes que tienen, digamos, un ancho biológico de 2 milímetros, uno de conectivo, uno de epitelio de unión y uno de surco. Y generalmente, si yo voy a hacer una restauración, tengo que, si esto es lo más típico que voy a ver en un paciente, tengo que hacer mi restauración 0,5 subgingivalmente para no producir invasión del espacio biológico. Lo otro, cuando yo tenga un tipo de paciente que me vaya digamos, a hacer una restauración y yo vaya a ver que la restauración está invadiendo el espacio biológico, generalmente en algunos pacientes que son biotipo gingival grueso, la restauración empieza a generar inflamación y esta inflamación genera una destrucción de hueso. Eso con la finalidad de compensar, digamos, el mismo organismo trata de compensar a través de la destrucción de la cresta ósea para generar, digamos, lo normal que tiene que tener el ancho del espacio biológico. Entonces, esto se puede ver si ha habido invasión del espacio biológico con la ayuda de una radiografía.
Lo otro es que cuando hay invasión del espacio biológico, lo otro es que voy a producir una inflamación que me va a llegar a destruir la cresta ósea y va a generar una actividad osteoclástica. Esta actividad osteoclástica puede generar incluso la formación de bolsas periodontales. Entonces, eso debo saber también. Otro tipo de caso clínico es cuando yo tenga, por ejemplo, hay muchos pacientes que tienen biotipo gingival grueso, entonces el conectivo generalmente de estos tipos de pacientes es de aproximadamente 2 milímetros y no como teníamos conocido de 1 milímetro. Y el otro es que el epitelio de unión tiende a ser 1 milímetro. Entonces, su ancho biológico ya llega a ser 3 milímetros y no de 2 como habíamos visto en el anterior caso. Y es el caso, por ejemplo, de este paciente, por ejemplo, que ha sufrido una fractura de la corona y que se ha hecho realizar una restauración, pero vean, fíjense, la restauración, hay una incompetencia del cenit de los márgenes gingivales, tanto en un lado del incisivo natural y del otro que tiene la restauración. Entonces, esto le ha ido generando disconfort en el paciente y esto ha generado que vaya a pedir que se le saquen la corona. Entonces, nosotros vamos a ver qué se puede hacer como solución. Se puede generalmente en ese tipo de casos en que la cresta está a un nivel, digamos, adecuado y la distancia de la cresta a la encía marginal es mayor a 3 milímetros, generalmente está aconsejado hacer gingivectomía y en algunos casos se puede incluso llegar a tocar algo de hueso. Entonces, lo otro es que tenemos procedimientos, digamos, de reposición apical en aquellos pacientes que, por ejemplo, yo puedo tener un biotipo fino o biotipo ancho, viendo siempre, independientemente, midiendo siempre intrapaciente, porque cada paciente puede variar, incluso entre dientes y dientes pueden variar la profundidad, ¿ya? Entonces, eso es fundamental valorar para determinar, realizar una técnica adecuada. Lo otro es que yo puedo hacer también una extrusión con la ayuda de la ortodoncia para que haya, digamos, yo pueda jalar un poco la raíz y la corona y pueda tener una adecuada, digamos, colocación del margen de la restauración. Ya vamos a ver en próximas, más adelante esta parte. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué técnicas puedo utilizar para la corrección de la violación del ancho biológico? Generalmente, lo más aconsejable es la eliminación quirúrgica del hueso, ¿ya? Esto para que haya compatibilidad con el margen de la restauración. Lo que ustedes han debido ver en la anterior clase es las técnicas más comunes que se utilizan son alargamiento de corona y también hay otra técnica de alargamiento radicular. Y lo más fácil, digamos, pero que es costo para el paciente es la extrusión ortodóntica. Eso lleva al desplazamiento del diente que hace que el margen de la restauración se coloque un poco lejano del hueso. Lo fundamental a la hora de hacer la eliminación de hueso se debe remover no más de 0.5 milímetros como zona de seguridad a la hora de remover tejido óseo. Anteriormente estábamos viendo el anterior caso clínico, ¿no es cierto? Donde la profundidad es mayor de 3 milímetros, ¿no es cierto? De este surco. Esto lo podemos comprobar con la radiografía, pero muchas veces la radiografía no, generalmente algunos pacientes tienen, digamos, se ve como apiñados los dientes. Entonces, en algunas veces no nos ayuda mucho la radiografía, pero algunas veces se puede ver esta imagen donde ya se está viendo espacios negros a nivel
cresta ósea interproximal, lo cual nos indica que ya está haciendo sus efectos esta invasión de la restauración del espacio biológico. Entonces, ¿qué se hace en este caso? El paciente ha generado dolor, disconfort, mala estética. Entonces, se ha procedido a sacar esta corona, se ha procedido a colocar los brackets y se ha hecho la extrusión con la parte de ortodoncia, de tal manera que los bordes de ambas piezas dentarias, el borde incisal, ya se han colocado en buena posición y se ha procedido a hacer la correspondiente restauración. Pero si se fijan, la diferencia de los cenits, de los márgenes gingivales, esto ya ha quedado más abajo, ¿no es cierto? En este caso se procedió a hacer tanto la corrección a nivel de tejido óseo como también la gingivectomía. Entonces, de tal manera que se ha llegado a colocar los márgenes o los cenits de ambas piezas al mismo nivel y ya se ha generado una buena estética, y lo otro es que se ha generado la salud gingival del espacio biológico. Eso es fundamental también a la hora de colocar o hacer una restauración en forma adecuada. Este otro caso clínico es que una paciente le han hecho unas restauraciones, pero estas restauraciones, fíjense, son supragingivales. Estas restauraciones supragingivales han hecho demasiado acúmulo de placa, y lo que le llamaba la atención a la paciente es cuando ella sonreía, es que se generaba esta, y era bien notorio la presencia que eran falsas, o estas coronas eran restauraciones y no se notaban estéticamente bien a la hora de sonreír de la paciente. Entonces se ha procedido a retirar, se han retirado las restauraciones, y lo que debemos ver que esta paciente, el error que ha cometido el restaurador es hacerle supragingivales las terminaciones. Cuando esta paciente tenía un espacio superior a 3 milímetros, de tal manera que tranquilamente se podía realizar la restauración subgingival. Entonces, en este caso se ha procedido a retirar las coronas, se ha procedido a incluso hacer gingivectomía para recuperar algo más, porque permitía esta profundidad de surco, permitía hacer tocar el tejido blando y devolver, digamos, la dimensión necesaria para colocar la restauración. Una vez ya hecho todo ese procedimiento, se ha podido colocar buenas restauraciones, y lo otro es que, si se dan cuenta, se ha podido con las mismas restauraciones tomar una buena forma de la papila interproximal, lo cual en este otro caso había generado espacios oscuros y poco estéticos. Entonces, eso es lo que se busca a la final. En la hora de las impresiones es fundamental también generar un espacio. ¿Para qué? Para que el material de impresión se introduzca y capte bien el margen de la preparación, y tener una buena restauración sin que invada el espacio biológico. Entonces, para tomar las impresiones tenemos que nosotros utilizar métodos mecánicos, podemos utilizar métodos físicos y electroquirúrgicos. El objetivo principal de la separación, en este caso de la encía, es generar un espacio, y para que con el grosor necesario para que penetre el material de impresión y se tome una impresión más fiel y fidedigna necesaria. En este caso, por ejemplo, yo tengo eh, una profundidad de surco bastante disminuida, donde se coloca primeramente hilos retractores delgados, ¿sí? En primera instancia se coloca un hilo retractor, y luego de colocar ese hilo retractor se espera un cierto tiempo, y luego posteriormente se coloca un segundo hilo retractor, de tal manera que me genere, y yo espere un tiempo, retire el hilo retractor que está encima y proceda a hacer la toma de impresión,
de tal manera que se me separe esta parte del surco gingivo-dentario y me capte bien la base de la preparación para la restauración. En otro caso se puede hacer, digamos, la utilización tanto simultáneamente del hilo retractor